Hoy vamos a iniciar una nueva una historia de luz para los que la impusieron y una historia de sombra para quienes la sufrieron. La historia del colonialismo. Vamos a empezar recordando. Un día hablamos de la independencia de los Estados Unidos de América. 13 colonias que rompieron en 1776 con el dominio inglés. Pero 200 años de ser colonia no pasaron en vano. Rotas las amarras del gobierno, quedaban lazos económicos y una cultura con rasgos comunes. Los primeros pobladores de Estados Unidos, aunque dependían de Inglaterra, a su vez habían ocupado el territorio de América como colonialistas a expensas de los pobladores originales. Ingleses y estadounidenses compartían un rápido desarrollo del capitalismo y una cultura política de expansión. La cultura de la ampliación constante de los territorios puestos bajo el control de sus banderas en los siglos XVIII y XIX. La revolución industrial convirtió a Inglaterra en el taller del mundo durante el siglo XVIII y XIX. Los explotados obreros y las nuevas máquinas producían más y más mercancías, artículos de hierro, vestidos de algodón, metales. Las mercancías necesitaban mercados donde venderse. La industria requería materias primas, metales, algodón. Los ingleses consumían frutas, té, especias de otras regiones. La salida de Inglaterra para las necesidades de su industria y su gente fue conquistar comercial y políticamente al mundo. Primero que nada, hizo sentir su poder en la propia Europa. Luego, sus mercancías industriales y sus espadas esparcieron por el mundo el capitalismo y el dominio colonial. Vamos a traer a la memoria otro recuerdo del siglo XVIII. Cuando la enorme compañía inglesa de las Indias Orientales empezó a extender su dominio por el mundo, esa antigua compañía era ya una muestra inicial del colonialismo inglés. En 1813 dejó de ser un monopolio, un controlador absoluto de los productos que comerciaba, pero se transformó en una potencia territorial y clara expresión del capitalismo. Amplió sus posesiones a expensas de los estados de Asia. A mediados del siglo XVIII, tras de vencer en la Guerra de los 7 Años, los ingleses se adueñaron de la India. Ya en el siglo XIX fue creciente su dominio sobre un gran número de regiones en África, Asia, América y Oceanía. En todo el mundo se impuso el colonialismo inglés. En unos lugares establecieron haciendas y plantaciones, en otros minas y en otros fábricas que elevaban la producción, pero se apropiaban de las mercancías, se adueñaban de comestibles y artesanías, dañaban la economía general de los pueblos y la hacían dependiente de Inglaterra a fuerza de las armas.
La historia del crecimiento de la industria no es solo historia de inventos y aventuras. La explotación de la India y otras colonias que tuvo por base la expansión del mercado fue a la vez la base para continuar la revolución industrial y el dominio de la burguesía en Inglaterra. El Parlamento inglés, ya viejo conocido en nuestra historia, dio mayor entrada a la burguesía en 1832. Se reflejaba así en la política el creciente avance de la industria. El capitalismo, nuevo modo de producir que dominó el mundo en el siglo XIX, era la base de la expansión que se daba también, a su propia manera, en la ex colonia inglesa de América. Un hacha y un rifle. Con esas armas comenzó la expansión de las 13 colonias en el momento mismo en que obtuvieron su independencia en 1776. Cada nueva estrella en la bandera era un estado que se sumaba a los Estados Unidos, que a diferencia de Inglaterra, centraron su expansión en la conquista del oeste. Al rifle y al hacha se sumó el invento de la pistola Colt de repetición en 1836. Cientos de películas han mostrado al mundo la expansión territorial estadounidense. Ciertamente fue una hazaña, aunque hecha tanto a costa de los indios y sus praderas como del territorio mexicano del norte. Cuando los nuevos estadounidenses cruzaron el meridiano 98, se enfrentaron al indio que defendía su posesión y se encontraron en una tierra que no conocían, sin aguas para navegar y sin madera para construir un hogar. El búfalo era el señor de las praderas más allá del llamado desierto americano. Los cazadores estadounidenses los mataron por miles para hacerse de su carne y sobre todo de su cuero. Mataban al búfalo y de algún modo al indio, cuya vida estaba prendida de aquel animal, ya que de él comían, construían sus tiendas y fabricaban sus vestidos. Los tramperos y cazadores fueron abriendo brecha a cada vez mayor número de emigrantes con carretas y mercancías que llegaban cada vez más hacia el oeste. Los Estados Unidos compraron territorio a la fuerte Inglaterra y con México y los indios que eran débiles, los Estados Unidos se anexaron el territorio mexicano de Texas y luego, en 1847, nos declararon la guerra hasta arrebatarle al país más de la mitad del territorio. Este Museo de las Intervenciones en la capital mexicana tiene una sala entera dedicada a narrar aquellos sucesos. Cuando ya el olor a pólvora se sentía en el aire, un político norteamericano de entonces dijo:
No empaparé mis manos en la sangre del pueblo de México, ni participaré tampoco en la culpa de los asesinatos ya cometidos o de los que en adelante cometa nuestro ejército en ese país. Abraham Lincoln, que llegó a ser presidente de Estados Unidos, también se opuso a la guerra. Pero fueron más las voces en favor de la expansión. Los políticos de Estados Unidos la justificaban con la llamada doctrina del destino manifiesto, según la cual los Estados Unidos estaban llamados por Dios a dominar sobre América. Bolívar, el libertador de América del Sur, les había respondido tiempo atrás: los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la América de miseria a nombre de la libertad. El oro siempre ha sido codiciado. Una nueva ola de miles de emigrantes de Estados Unidos avanzaron al oeste al saber de la existencia de minas hacia el oeste. Aquella época del siglo XIX se conoció como la época de la fiebre del oro. 379,000 colonos ocupaban ya California en 1860, invadida por comerciantes y buscadores del oro de sus minas.